Bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde vamos a profundizar en la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema profundo. Así que para iniciar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en esta tarde reunirlos con los hermanos para poder estudiar tu palabra y aprender de ella. Ayúdalos, Señor, a poder interpretarla correctamente y a descubrir esas preciosas gemas que contiene tu palabra para que la podamos aplicar a nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar en una forma profunda qué son los 3 días y 3 noches que Jesús dijo en los cuales estaría en el seno de la tierra. Estas palabras están en Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a ver qué quiso decir Jesús con estas palabras. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Noten que la historia de Jonás, en la cual estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, era una profecía. Así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, estas palabras han llevado a muchos a creer o a interpretar que Cristo murió un miércoles y resucitó el sábado, porque según esta interpretación 3 días y 3 noches tienen que ser 72 horas exactamente, ni un minuto más ni un minuto menos. Hay iglesias que así creen, de que Jesús murió un miércoles y resucitó el sábado, porque ellos cuentan exactamente 72 horas. Entonces, vamos a ver un estudio profundo, hermanos, cuál es el problema de esta interpretación. Y vamos a ver, hermanos, qué quiso Jesús decir con esta expresión 3 días y 3 noches. Porque está citando la historia de Jonás. En primer lugar, hermanos, debemos de entender lo siguiente. Jamás a un versículo le debemos de meter algo que el texto no dice. El texto no dice que Jesús estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Jesús dijo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. No dice en el sepulcro. Jesús no estuvo 72 horas en el sepulcro. La palabra dice 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Si Jesús hubiese querido decir, el Hijo del Hombre estará en el sepulcro 3 días y 3 noches, no hubiera dicho en el seno de la tierra, sino que hubiera dicho en el Seol o en el Hades, que es el nombre griego para sepulcro o sepultura. Pero Jesús está diciendo 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Algunos han interpretado que el corazón de la tierra es el centro del planeta Tierra, donde Jesús hasta allá fue el que descendió, donde está el infierno, porque algunas iglesias protestantes creen de que el infierno con el fuego y azufre está en el centro de la tierra y todos los muertos para allá se van, y que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, descendió a ese lugar y les predicó a los espíritus encarcelados. Ese es otro versículo que malinterpretan, que Pedro lo dice eso, que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otro estudio vamos a profundizar sobre eso. Ahora, vamos a ver, hermanos, a la luz de las Escrituras, dejando que la misma Biblia se interprete, ¿qué son los 3 días y qué son las 3 noches? Porque aquí hay un acertijo y hay un problema. Porque nosotros creemos de que Jesús murió el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde,
estuvo en el sábado en la sepultura, reposó en el sábado y resucitó en las primeras horas del primer día de la semana, las primeritas horas del primer día de la semana. Ahora, estamos de acuerdo, hermano, que usando el método como lo interpretaban los hebreos, el método de cómputo inclusivo, usar una parte del día y contarla por el todo. 3 días, entonces tendríamos que contar la parte del viernes es un día. El sábado en la sepultura es un día y la parte del primer día de la semana es otro día, 3 días. Pero las 3 noches, hallamos una noche en el viernes a la puesta del sol y hallamos otra noche en el sábado a la puesta del sol para llegar al domingo, al primer día de la semana, y la otra noche. Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Que hay un problema. ¿Notaron? Porque hallamos 2 noches en los 3 días. Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, a las primeras horas. Podemos contar 3 días usando el método de cómputo inclusivo, la parte del viernes, el sábado en la sepultura y la parte del domingo, del primer día de la semana, 3 días. Pero las 3 noches, ¿dónde las encontramos? Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, vamos a despedazar este acertijo y vamos a ver cuál es el significado. Saben, hermanos, que yo he oído muchas interpretaciones respecto a este versículo, muchas interpretaciones, pero no me cuadran, no me llenan. Esta interpretación que yo les voy a dar en esta mañana, en esta tarde, es la que creo que es la más correcta y que está pegada al contexto bíblico. Cuando me refiero al contexto bíblico, es todo lo referente al tema, teniendo en cuenta la historia de Jonás. Lo interesante es que Jesús está citando la historia de Jonás. El acertijo para entender esta historia y comprender qué significan los 3 días y 3 noches y cuándo se deben de empezar a contar las 3 noches, el acertijo principal para entender esta profecía o esta tipología es irse a la historia de Jonás, porque Jesús está mandándolos ¿a dónde? A que estudiemos la historia de Jonás. Jesús está citando literalmente Jonás 1:17. Noten cómo dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez, no dice ballena. Hay algunas películas y algunos libros que dibujan una gran ballena, pero la Biblia no dice que era ballena, dice un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo estuvo? 3 días y 3 noches. Jesús, literalmente en Mateo 12:40, está citando Jonás 1:17. Ahora, es bien importante, hermano, entender lo siguiente. La expresión 3 días en el contexto hebreo, no es el contexto actual, no. Ese es el problema de que muchas veces algunos predicadores, pseudo predicadores, quieren interpretar la Biblia de acuerdo a nuestra cultura. Y uno puede interpretar la Biblia de acuerdo a la cultura tecoluquense o de acuerdo a la cultura de aquí de El Salvador, porque la Biblia no se escribió en ese contexto. La Biblia se escribió en un contexto y una mentalidad hebrea. ¿Cómo los judíos contaban el tiempo? ¿O cuál era el método de los judíos de contar el tiempo? Había un método que se llamaba el método de cómputo inclusivo. Para un judío no siempre 3 días significaban 72 horas como lo interpretamos nosotros. Los judíos muchas veces también interpretaban que la palabra 3 días significaba el método de cómputo inclusivo. Tomar una parte del día era contada como por el todo. O sea, yo les podría dar muchos ejemplos, pero eso sería otro tema. Hay muchos ejemplos donde la Biblia presenta este principio del método de cómputo inclusivo. Tomar una parte por el todo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, es bien importante que entendamos ese principio, el método de cómputo inclusivo. Ahora, estamos de acuerdo, hermanos, que los 3 días, si usamos el método de cómputo inclusivo, el primer día es el viernes en la tarde, sábado en la sepultura y las primeras horas del primer día de la semana, 3 días, usando el método de cómputo inclusivo. Y Jesús, esta terminología, la usó en varias partes de los evangelios, donde habla que Jesús iba a resucitar al tercer día,
porque la profecía, según el libro de Oseas, así decía, que Jesús iba a dar vida o iba a resucitar al tercer día. Ahora, vamos a ver 3 versículos donde usa el mismo modismo, pero con diferentes palabras, para hablar acerca de los 3 días y el tercer día iba a resucitar. Voy a parafrasear algunos textos bíblicos que están en Lucas 24, versículo 1, versículo 13 y versículo 21. Vamos a suplir el énfasis para que entendamos la hilación de estos versículos. Y noten cómo lo voy a parafrasear para que entendamos. Esto Jesús lo dijo cuando iba con los 2 discípulos en el camino de Maús. Y noten qué es lo que dijo Jesús. En el primer día de la semana, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, hablando de los 2 discípulos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. ¿Qué día iban caminando en el camino de Emaús? ¿En qué día iban teniendo esta conversación estos 2 discípulos? Y el cual Jesús, a través de un forastero, se apareció, o en forma de forastero se les apareció a ellos. ¿En qué día iban teniendo esta conversación? El primer día de la semana. Porque ellos dicen, hace 3 días había acontecido esto. Porque Jesús fue crucificado el viernes, el 6º día, a las 3 de la tarde, según la profecía, porque la profecía decía que el Cordero Pascual iba a ser sacrificado entre las 2 tardes. ¿Qué son 2 tardes? Este es otro método para entender cómo los judíos entendían este principio. Si un día no tiene 2 tardes, un día tiene ¿cuántas tardes? Una, fue la tarde y la mañana, un día. Pero la profecía decía que el Cordero Pascual iba a ser sacrificado en las 2 tardes, dice Éxodo 12. Pero un día tiene una tarde, porque los hebreos computaban el día de diferente forma como nosotros lo comprendemos. Para los hebreos, al mediodía, cuando el sol empezaba a descender, era para ellos la primera tarde, y la segunda tarde empezaba desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol, era la otra tarde para los judíos. Y Jesús exactamente fue crucificado entre las 2 tardes, entre la primera tarde y entre la puesta del sol, cabal 2 tardes. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, noten lo que dice Jesús en Mateo 16, 21. Usa el mismo modismo acerca de resucitar en el tercer día. Mateo 16, 21 dice: desde que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario de ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿cuándo? El tercer día. Noten. Veamos ahora lo que dice Mateo 17, 23. Y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Cuándo iba a resucitar Jesús? El tercer día. Mateo 20, 19. Mateo capítulo 20, versículo 19 dice: y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús resucitó al tercer día. Entonces ya encontramos los 3 días. Usando el método de cómputo inclusivo, no significan 72 horas. De 24 horas, días de 24 horas. Sí, el día tiene 24 horas. Pero los judíos están usando el método de cómputo inclusivo. Están hablando idioma hebreo. Primer parte del viernes, el día sábado de la sepultura y las primeras horas del primer día de la semana, 3 días. Porque la profecía decía que Jesús iba a resucitar el tercer día. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Si nosotros creemos, como lo interpretan algunas iglesias protestantes, de que Jesús murió el miércoles, porque ellos quieren contar cabal 72 horas. Si Jesús murió el miércoles y resucitó el sábado,
esta interpretación contradice muchas profecías mesiánicas y tipológicas del Antiguo Testamento. Una de ellas, ¿saben cuál es? El maná. Dios, al dar el maná, no solamente quería enseñar al pueblo de Israel la reforma pro salud de comer sano, sino que a través del maná quería enseñar una profecía compacta y tipológica de que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, y entre la muerte y su resurrección, su cuerpo no iba a haber corrupción, ni iba a jeder, ni iba a echar gusanos, así como el maná, que para el sábado permanecía fresco, sin jeder y sin agarrar gusanos. Porque la profecía decía de que los israelitas tenían que recoger el sexto día doble porción para el sábado, para que comieran. Porque si hacían eso durante la semana, lo contrario, el siguiente día el maná aparecía como jedilla y con gusano. Pero hay pan que se come hasta de 3 días y no echa gusano. Por ejemplo, yo compro pan porque me gusta el pan. Me gusta comer pan. Y el pan ahí está hasta 3 días y no echa gusano. No se engusana, ni tampoco hiede. ¿Qué es lo que hiede? Solamente un cuerpo descompuesto, no el pan. Pero Jesús, con esta profecía tipológica de que el sexto día se tenía que recoger doble porción para guardarla para el sábado, quería enseñar de que Jesús iba a morir el sexto día, y su pan, y el pan que es su cuerpo, su carne, el aspecto fisiológico de la carne de Jesús, según San Juan capítulo 6, el maná es mi carne, dijo Jesús. Su cuerpo en la sepultura, que era el maná, no iba a jeder ni iba a agarrar gusano. La Biblia dice que su cuerpo no iba a haber corrupción. Eso lo dice Salmos 16:10 y Hechos 20:27, donde Pedro en su sermón lo citó, el Salmo 16:10. Ahora, ¿qué día Jesús murió, hermanos? Murió en el sexto día a las 3 de la tarde. Es muy importante eso. Ahora, saben de que noten lo que dice Lucas 23:54-56, que demuestra que Jesús murió el sexto día, ya para ponerse el Shabbat. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el Shabbat. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el Shabbat conforme al mandamiento. ¿Qué día murió Cristo? El sexto día, o el viernes a las 3 de la tarde, o entre las 2 tardes, como lo interpretaban los judíos. Ahora, note lo que dice Elena de White en el libro Deseado de toda la gente, página 736, dice: el sexto día de la semana habían visto morir a su maestro, los discípulos y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Elena de White está corroborando lo que dice la Biblia, que Jesús murió en el sexto día. ¿Cuál es el sexto día? El viernes en las 3 de la tarde. Ahora, pero aún no encontramos las 3 noches. Está difícil esto. Y mire, hermano, si usted le pregunta a cualquier hermano, ¿a dónde sacamos las 3 noches? Se mete en un grave problema y casi nadie da una respuesta concreta de eso. Encontramos los 3 días, porque Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno, en el corazón de la tierra, no en el sepulcro. Hay quienes le añaden en el sepulcro, ahí no dice en el sepulcro, ni tampoco dice Hades. Jesús estaría en el corazón de la tierra. ¿Qué es el corazón de la tierra? El corazón de la tierra, los fariseos y los judíos le llamaban a Jerusalén. Y les voy a explicar por qué es que los judíos le llamaban así a Jerusalén. Ahora, hermanos, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. De que Jesús está citando la historia de Jonás. Y vamos a ver, hermanos, de que lo que le pasó a Jonás adentro del vientre del pez, lo que Jonás expresó estando adentro del pez, porque Jonás habló dentro del pez, y esto está registrado en el capítulo 2. Jonás exclamó con angustia ciertas palabras adentro del pez.
Y vamos a ver que lo que Jonás está diciendo cuando está dentro del pez son expresiones como que si él está muerto dentro del pez y está agonizando. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, para que entendamos lo que quiso decir Jesús a través de la profecía de Jonás, tenemos que analizar qué es lo que está diciendo Jonás cuando él estaba adentro del pez. Y vamos a notar de que Jonás, en su exclamación y lo que él está diciendo cuando está dentro del pez, son expresiones como que se está agonizando. ¿Qué pasa con una persona antes de morir? Agoniza. Noten lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 1 al 7. Entonces oró Jonás a Jehová. Noten qué es lo que está haciendo Jonás aquí. Está clamando con angustia adentro del pez, adentro del vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Cómo está Jonás adentro del pez? Angustiado. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿A qué está comparando Jonás estando adentro del vientre del pez? Al Seol, a la sepultura. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y olas pasaron sobre mí. O sea, Jonás está siendo triturado, angustiado dentro del pez. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Noten que las aguas lo trituraron a Jonás en angustia. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Pero ¿cómo, hermanos? Si Jonás, ¿a dónde estaba? En el vientre del pez. Pero él, ¿cómo está describiéndose? Como que se estuviera ¿dónde? Agonizando en la sepultura, con angustia, y clama. Cuando mi alma se desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Ahora, hermano, ¿qué significa esto, hermano? Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, ¿a dónde empezó a agonizar? Y a clamar con angustia para ser librado también como Jonás de la muerte. Jesús empezó a clamar en el huerto del Getsemaní. Y vamos a ver que las mismas palabras que Jonás dijo estando adentro del vientre del pez, Jesús las clama también estando en el huerto del Getsemaní. Jesús en el huerto del Getsemaní empezó a morir y a agonizar. Noten lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Después lo pasamos al versículo 42 y 44. Noten qué es lo que pasó cuando Jesús fue a orar al huerto del Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Fue esto lo que le pasó a Jonás estando adentro del vientre del pez? Sí. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pregunto, hermano, ¿Jesús empezaba a agonizar aquí? Sí. Estaba tan triste, la tristeza de Jesús era tan profunda: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, noten con lo que decía Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez. Esto era tremendo, hermano, lo que le estaba pasando a Jesús. La angustia era tan grande porque la misma oración la repitió 3 veces. Era una angustia profunda que era tan dolorosa que mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Jesús. Tremendo. Y saben algo muy interesante, hermano. El médico Lucas, que es un médico, es el único que usa una palabra para describir lo que pasó en el huerto del Getsemaní.
Noten lo que dice Lucas 22:44. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba intensamente. ¿Qué es lo que estaba Jesús en el huerto qué es lo que le estaba pasando a Jesús en el huerto del Getsemaní? Empezaba a agonizar. Oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas es el único que usa esta terminología, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El que está escribiendo el Evangelio de Lucas es Lucas, y saben que Lucas era un médico. Los médicos conocen esta terminología. Esta palabra, grandes gotas de sangre, es una palabra, hermanos, que en griego es hematedrosis. Si usted le pregunta a un médico qué es una hematedrosis, es una enfermedad muy extraña que rara vez que la gente la padece. Es cuando alguien tiene una presión psicológica junto con angustia excesivamente. Y es tan grande la presión que la gente se le explotan los vasos sanguíneos y de sus poros empieza a sudar sudor con sangre, un sudor sanguinolento. O sea, Jesús en el huerto del Getsemaní empezaba a agonizar. Muy interesante. Entonces, ¿desde cuándo deben de empezar a contarse las 3 noches? Desde el huerto del Getsemaní, ahí encontramos la primera noche. Porque Jesús está citando la historia de Jonás, y Jonás en el vientre del pez murió, aunque estaba vivo, pero su expresión era como que estaba muerto, agonizando. Note, la primera noche del jueves, la segunda noche del viernes y la tercera noche del sábado. 3 noches. ¿Capto? Muy interesante. 3 días y 3 noches. No hay otra explicación. Si nosotros vamos a la historia de Jonás y lo comparamos con lo que pasó en el huerto del Getsemaní, Jesús empezó a agonizar en el huerto del Getsemaní, así como Jonás dentro del vientre del gran pez. Se cree, hermanos, que Jonás en el vientre del gran pez murió, porque la descripción que da ahí es descripción de alguien que está muerto. Pero sabemos de que Jonás no murió, pero su angustia era tan grande que se expresa como que si estuviera muerto. Entonces es claro, hermanos, que si nosotros dejamos que la Biblia se explique, las 3 noches deben de empezar a contarse el jueves en la noche, en donde Jesús empezó a agonizar. Esto sería, hermanos, como dije, la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. ¿Exactamente qué? 3 noches. ¿Notaron? No hay otra explicación, hermano. Usted me puede decir, no, hermano Rafael, esto no explica eso. No hay otra explicación si respetamos el contexto, porque Jesús está citando la historia de Jonás. Y Jonás agonizó dentro del gran pez, así como Jesús agonizó en el huerto del Getsemaní. Jesús estuvo en agonía el jueves en la noche. Allí empezó a agonizar. Así se escondió vivo en el corazón de la tierra, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. El corazón de la tierra era una frase o era un término donde los judíos llamaban a Jerusalén el corazón de la tierra. Y es que en Jerusalén estuvo Jesús desde el momento que empezó a agonizar en el huerto del Getsemaní hasta que resucitó. 3 días y 3 noches exactamente. No hay ninguna duda en esto, hermanos. Vamos a hacer un repaso. Los 3 días, ¿cuándo deben de empezar a contarse? Según el cómputo hebreo inclusivo. Si Jesús murió ya para la puesta del Shabbat, como lo decía la fiesta
como lo decía la profecía compacta del maná. Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, como decía la Pascua, el sábado en el sepulcro, y el primer día, las primeras horas del primer día de la semana, 3 días exacto. Por las 3 noches, ¿de dónde deben de empezar a contarse? Desde que empezó a agonizar en el huerto de Getsemaní, porque Jesús está citando ¿cuál historia? ¿La historia de qué? De Jonás. Y Jonás pronunció las mismas palabras, o mejor dicho, Jesús pronunció las mismas palabras que Jonás dijo cuando estaba ¿dónde? En el vientre del gran ¿qué? Pez. No hay otra explicación. Por más que alguien me quiera dar otra interpretación fuera de esta, no cabe, porque estamos dejando lo que la Biblia se interpreta sola, usando la historia y el bosquejo de Jonás cuando estaba en el vientre del gran pez. Entonces es claro, hermano, que esta profecía de los 3 días y 3 noches, hermanos, no era que Jesús quería decir de que en la sepultura iba a estar 3 noches. Aunque Jesús estuvo 3 días y al tercer día resucitó, usando el método de cómputo inclusivo, pero Jesús no estuvo en la sepultura 3 noches, porque no existe 3 noches, a menos que usemos la noche del jueves, cuando empezó a agonizar, si usamos la tipología de Jonás. Porque Jesús tampoco está diciendo estaré en el sepulcro 3 días y 3 noches. El texto dice estaré en el seno, en el corazón de la tierra, nombre que los judíos le daban a Jerusalén, el corazón de la tierra. Hay mucha bibliografía sobre esto, mucha historia, pero yo creo que ha quedado claro, hermanos, este acertijo de los 3 días y 3 noches. Entonces, cuando alguien les haga esta pregunta, ustedes van a poder explicarle de dónde empezamos a contar las 3 noches y de dónde se empiezan a contar los 3 días. De que Jesús estaría en el corazón de la tierra, no en el sepulcro. Si encuentran un evangélico que le añade la palabra sepulcro, corríjanlo, díganle, el texto no dice así. El texto dice que Jesús estaría ¿dónde? En el corazón de la tierra, no en el sepulcro. Porque entonces Jesús hubiera usado ¿cuál palabra? Hades o Seol. ¿Sí? La palabra Sheol es la palabra sepulcro en hebreo, y Hades es en griego para referirse a sepulcro. Ninguna de esas dos usó Jesús. Dijo, estaré en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No hay otra explicación más clara que esta, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.